Gracias, Adriana. Muy buenas noches. Mutis ha sido uno de los mitos españoles que yo he tenido de mi infancia después de Castilla, porque cuando estaba muchacho leía El Quijote y entonces yo quería recorrer la geografía de Castilla. Así que por eso me convertí en un curioso de la geografía de España, y entonces yo a veces reto a los españoles para hablar de geografía de pueblo por pueblo. Mutis empecé a estudiarlo porque los colombianos tenemos un capítulo dentro de nuestra historia dedicada a Mutis. Se llama la Real Expedición Botánica, y Mutis, está la foto del sabio en el laboratorio. De manera que el libro que publica Rafael Cerrato para mí llegó como una joya para profundizar y conocer un poco más a este sabio. Es un diario maravilloso con reflexiones que hace Rafael sobre la vida de José Celestino Mutis. José Bruno, después es Celestino. Pero es interesante saber en qué ambiente natural se mueve Mutis. Mutis, sus abuelos son de Mallorca, el papá, Francisco Mutis, y su mamá es Manuela Abadía de Gibraltar. Tienen a un hijo que nace y se convierte en el librero de Cádiz. Mutis se va, estudia en Sevilla, y por allá en 1760 es médico, cirujano y anatomista de las Cortes en Madrid, y tiene contacto con un botánico que trabajaba con Carl Linneo. Linneo, decía Goethe y decía el filósofo suizo Rousseau, junto con Shakespeare, son los hombres más grandes de la tierra, decían en esa época, para admirar la profundidad. Era uno de los hombres más valiosos de Europa, Linneo el sueco. Pues este Stromer, con quien trabajaba Mutis, o con quien mantenía amistad alrededor de las ciencias naturales, porque Mutis, desde cuando está en Madrid como médico, pues tiene esa inclinación y esa tendencia o hábito por las ciencias naturales. Entonces empieza esa amistad que va a ser importante posteriormente, porque a través de las comunicaciones va a ser clave. Pedro Mesías de la Cerda lo nombran virrey de la Nueva Granada. La Nueva Granada era un territorio que iba desde la Guayana y Maracaibo en el Atlántico hasta el Chocó en el Mar del Sur, lindando con el Amazonas, un territorio enorme. Se incluyen los límites con Guatemala. De manera que envían a Pedro Mesías de la Cerda como virrey para la Nueva Granada y le dice: yo me voy, pero quiero que este médico viaje conmigo. Y entonces, por esa razón, entusiasma a Mutis para que se venga como médico personal del virrey para la Nueva Granada. Eran viajes que demoraban mucho. En el libro de Rafael hace uno la cuenta y eran 60, 90 días de recorrido. Mutis, como un buen reportero, lleva un diario en el que día a día va contando lo que va ocurriendo. Rafael seguramente ahora profundizará y detallará, pero a mí me llama mucho la atención leer ese día a día con lo que va pasando, los vaivenes, las dificultades. Se muere una persona y le hacen el entierro y lo echan al agua, para amenizar las noches como si fuera un circo. Va un guitarrista portugués, van dos bailarines portugueses y hacen el show y demás, como parte anecdótica de ese viaje entre España y Cartagena. Pues llega a Cartagena el virrey, y Mutis es la mano derecha y la persona central. Mutis sabe a lo que viene, pero no sabe lo que va a encontrar. Así como los cronistas de Indias que venían con Colón y los que siguieron llegando después encuentran a un mundo que no tiene nombre. Entonces ellos tienen que inventarse las palabras porque allá no había selva. Entonces tienen que inventar
un huracán. Todos esos términos no existen en Europa porque no tenían huracanes, no tenían manglares, no tenían árboles con esas dimensiones, con esos grosores. Así que eso enriquece ese idioma que traen recién inventado hace 500 años en Castilla. Así que este libro es una aventura y un reencuentro con un hombre que llega a Cartagena y vive en lugares donde yo he estado. Entonces me recrea 300 años atrás lo que él vivió. Y es un hombre que va a ser definitivo en el futuro de Colombia por lo siguiente, porque estamos hablando de un hombre que trae las semillas de la ilustración a la América, a Colombia, y entonces va a formar a una generación finales del siglo XVIII que va a ser la que va a cuestionar el gobierno, lo que está ocurriendo, y en el observatorio astronómico que él funda en Bogotá, a 2 cuadras del Palacio de Nariño, es donde se van a hacer las reuniones para conspirar y para desarrollar todo el proceso independentista. Así que Mutis, en la parte de relaciones, hay uno o dos hombres fundamentales. Humboldt, que andaba por el Istmo de Panamá, debido a la importancia y a la trascendencia, es decir, al nombre que tenía Mutis, se interesa por ir. Imagínense que el recorrido que hace Mutis no es por el río Magdalena inicialmente, entra a Barranquilla y sube por el Magdalena, pero no llega a Honda, por donde tradicionalmente se subía inicialmente, sino por las selvas cerquitas de Santander, donde hasta hace poco era territorio solamente apto para la guerrilla o en posesión de la guerrilla, y sube por Vélez y luego llega a Bogotá. Después ya van a venir por Honda, que va a ser un punto clave para llegar hasta Bogotá. 50 días se demoraban entre Barranca, antes que se llamara Barranquilla, y Bogotá. Esto es para indicar ese viaje que narra Mutis entre Barranquilla o Barranca y Bogotá, en unos champans que eran unas canoas, unos barquitos, unas lanchitas con rodeados de mosquitos. Los que salieron no llegaron todos, se murieron en el camino algunos, unos morenos que los iban acompañando, e indios. La población colombiana básicamente era indígena, como buena parte de la América Latina, la América India. Bueno, Mutis, lo interesante es que envía y establece ese contacto con Linneo y con otros científicos europeos, y les envía láminas, animales en alcohol, plantas disecadas. Hay algunas en el Jardín Botánico de Madrid, que seguramente Rafael nos profundizará sobre esto, porque hay cartas. El primer ministro consejero de la embajada del Imperio Alemán en Bogotá escribió 100 años después de la expedición botánica sus impresiones, y él habla sobre la importancia de Mutis y descubre que muchas de las cartas que ellos se cruzaron se perdieron. Hay otras que dicen existen, que han sido claves para el estudio que ha hecho Rafael. De manera que este hombre, la importancia que tiene para Colombia es que se convierte en el formador de generaciones. Jorge Tadeo Lozano, que es el nombre de la universidad donde yo estudié, hace una investigación sobre la fauna, Jorge Tadeo Lozano, la fauna de Cundinamarca. Francisco José de Caldas es un hombre a quien recomienda Mutis que sea catedrático después, porque él no puede ejercer una cátedra. Es decir, él es el formador de una serie de figuras que para la Nueva Granada van a ser los intelectuales, los humanistas, que justamente se beben de la sabiduría de Mutis, de su orientación y demás, y van a contribuir
a la formación del Estado colombiano, de esa Nueva Granada. Bueno, de Mutis pudiéramos seguir hablando y en la parte anecdótica de cómo recorrieron de a caballo todos esas montañas, las llanuras, cómo atraviesan, van a Quito, van a Venezuela, hasta el Amazonas, San Fernando de Atabapo, van desarrollando todas unas correrías y expediciones que para hoy son aventuras maravillosas, porque llevamos spray contra los insectos, pero para estos españoles que venían y europeos, ¿no?, de otros lugares de Europa, pues esto era llegar a... Es decir, no hay comparación entre irnos hoy a la selva y la selva que ellos encontraron. De manera que todo eso es para pintar el ambiente inhóspito que encontraron, territorios que no se sabía para dónde iban, la comida, es decir, un ambiente muy diferente a lo que hoy vivimos, que le da mucho más sabor y color a toda esa aventura y esa epopeya de la cual Mutis fue el protagonista. Y por eso, como colombiano, quiero agradecerle a Rafael este trabajo, que seguramente cuando se conozca en Colombia va a tener mucha difusión, porque es una contribución a conocer mucho más un personaje al cual nosotros queremos mucho. Bolívar decía, Ecuador, la Gran Colombia, ¿no?, que duró 11 años, 1819 a 1830, cuando se destruye, cuando se desbarata. Decía Bolívar, Ecuador es el convento, Venezuela el cuartel y Colombia la universidad. Y en buena parte se le debe a Mutis, porque formó una generación de pensadores y demás. Vamos a dejar que Rafael nos cuente mucho más.